En las Olimpiadas este año, si ustedes estaban mirando las competencias, las carreras de atletismo, es muy probable que se dieron cuenta que había una tendencia en casi todas las carreras. Obviamente no estamos hablando de las carreras súper cortas con las velocistas, sino con las carreras más largas. Es que en las últimas vueltas o al final de la carrera siempre subió mucho la intensidad. Pues es como cuando están acercando el fin de la carrera. Es como, uy, ¿qué pasó? ¿Qué estaban guardando? Y toda energía es que hay 10 vueltas o 12 vueltas o no sé qué. Y es que están más o menos como trabajando tranquilos por como 9, 10 vueltas. Y después los últimos es que, boom, lo prenden a otro nivel. Está como, porque ellos saben que el final está acercándose. Pero no solamente atletismo, también lo vemos en el fútbol. Cuando un equipo de fútbol está jugando en un torneo grande y están empatados o están perdiendo 1-0 y se dan cuenta, hay 10 minutos que faltan en el partido, ¿qué pasa con la intensidad? La intensidad aumenta demasiado y ellos pues echan todo para ganar y no empatar, para no estar eliminados. Ellos echan todos los esfuerzos para lograr un objetivo antes del fin. Pero la verdad, la misma cosa pasa en la vida. Hay algo que cuando nosotros vemos que el fin se acerca, eso nos aclara la visión y nosotros comenzamos a decir, ¿sabes qué? Yo tengo que enfocarme más, yo tengo que esforzarme más. Y si yo dijera a ustedes tienen un mes para vivir o una semana para vivir, seguramente muchas cosas cambiaran en sus vidas. Pues no, yo no quiero distraerme tanto jugando videojuegos. Yo no quiero distraerme tanto con tal cosa u otra cosa. Es que realmente yo creo que para muchos de nosotros la vida cambiaría pues de una manera significativa. Y ustedes comenzarían a vivir con más propósito, con más dedicación a la meta y con mayor fervor. Pues quizás algunos de ustedes evangelizarían más o por la primera vez. Quizás otros de ustedes pasarían más tiempo con la familia, pero seguro cuando alguien está, por ejemplo, cuando están muriendo de cáncer, muchas veces quieren decir, no, es que yo quiero lograr y hacer muchas cosas que estaban en mi lista de cosas que quería hacer o necesito organizar las relaciones con mis familiares para que no queden ahí tan tensos. Y pues esa es la realidad. Y realmente yo creo que Pedro él entiende eso también, y Pedro en esta mañana en 1 de Pedro capítulo 4, él va a como conectar un poco con ese sentido y él va a animarlos de una manera similar. Vamos a leer comenzando en versículo 7 de 1 de Pedro capítulo 4 y dice lo siguiente: pero el fin de todas las cosas se acerca. Sean pues ustedes prudentes y de espíritu sobrio para la oración. Sobre todo sean fervientes en su amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Sean hospitalarios los unos para con los otros, sin murmuraciones. Según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Y esta sección está cerrando la sección más grande del libro de 1 de Pedro, que comienza en capítulo 2 versículo 11 y extiende todo o hasta 4 capítulo 11 o 4 versículo 11, y él ha estado animándonos cómo vivir en medio de un mundo hostil. Claro, pues cuando estamos hablando de 2:11 a 3, que es como 3:12, él está diciéndonos más o menos cómo vivir a la luz en un mundo hostil en cuanto incrédulos, cómo amar o cómo vivir de tal manera que nosotros podemos tener un testimonio
para los incrédulos. Pero comenzando en capítulo 4, versículo 1, él cambia el enfoque un poquito. Ya no está hablando de cómo relacionarnos con incrédulos, sino cómo relacionarnos dentro de la comunidad de la fe. Y en versículo 1 a 6 vimos que él está diciendo que tenemos que vivir audazmente, no temiendo la muerte, buscando servir a Dios, resistiendo la vida pasada. Esos versículos 1 a 6. Pero al comenzar esta sección de 7 a 11, Pedro también tiene en su mente la idea, como esa atleta que acaba de describir, que tiene el fin en su visión, está viendo el final de la carrera y está diciendo que no, ahora tengo que hacer o vivir de tal manera dentro de la comunidad de la fe para mejor terminar la carrera que tenga o que uno tenga. Y él está dándonos exhortaciones de cómo debemos vivir en este mundo hostil hasta o a la luz del fin del mundo. Él está dándonos nuestro deber cristiano a la luz del regreso de Cristo y la consumación de todas las cosas. Y comienza en versículo 7 dándonos la razón o la motivación por lo que debemos estar ahí viviendo con esos deberes cristianos. Es decir, mira, aquí es el escenario, estoy preparando el escenario y dando el contexto para que ustedes entiendan por qué estoy dándoles la lista de deberes que les voy a dar. Entonces él va a comenzar con la razón, la motivación, y después nos va a dar instrucciones prácticas de cómo debemos vivir a la luz o con la información que hemos recibido. Y número 1, vamos a comenzar con la razón por los deberes espirituales. La razón por los deberes espirituales que tenemos. Y comienza diciendo, pero el fin de todas las cosas se acerca. Cuando dice pero o más en la Reina Valera, esto nos conecta a la sección anterior. Yo creo que realmente la mejor traducción es de la Nueva Versión Internacional, en este caso, no siempre, casi nunca, pero en este caso sí. Cuando no dice pero, porque cuando leemos la palabra pero, pensamos hay un contraste, hay algo que está, como hay un cambio, pero en este caso realmente, en este caso no es así. La Nueva Versión Internacional dice, ya se acerca el fin de todas las cosas. Y está diciendo que, bueno, es una transición. Pero es como ahora se acerca el tiempo, el fin de todas las cosas. Y aunque comienza una nueva sección, versículos 7 a 11, realmente el hecho que él va a comenzar a hablar de escatología no es algo que debe sorprendernos, porque la semana pasada vimos que en versículos 5 y 6 de capítulo 4 él comienza a hablar de los fines del tiempo, porque en versículo 5 está diciendo: todos los que burlen de ti por ya no vivir en el pasado, ellos van a experimentar juicio final. Ellos están listos para el juicio final. Entonces, si parece que estamos perdiendo en ese momento y nosotros hemos cambiado de la vida del pasado y otros no entienden y comienzan a maltratarnos o burlarse de nosotros, él está diciendo: tranquilo, la justicia viene para los que me rechazan, y aunque en este mundo vas a sufrir por tomar la ruta correcta, ellos van a sufrir más por toda la eternidad en el juicio al final. Eso es versículo 5. Y en versículo 6 él habla también de la resurrección futura para los santos que han muerto después de ser salvos. Entonces eso está como, él ya transicionado, digamos, a hablar de los fines del tiempo. Entonces en 7, cuando dice ya el fin de las cosas se acerca, no es un contraste fuerte, pero muchas veces hablando del el fin de las cosas, básicamente lo que Pedro está diciendo es que la lista de cosas que les voy a dar, ustedes tienen que hacer, ustedes tienen que cumplir todos los deberes que voy a dar. ¿Por qué? Porque el fin de todas las cosas se acerca. Eso es su punto. Pero la pregunta es, ¿qué significa cuando él dice el fin de todas las cosas? ¿De qué está hablando? ¿De qué está hablando él? ¿Está hablando de los últimos tiempos, los últimos días? ¿Está hablando de la destrucción del universo?
Está hablando del juicio final, está hablando de la segunda venida de Cristo. ¿De qué está hablando Pedro en esta situación? Y muchas veces personas me han preguntado, pastor, ¿cuándo tú crees que va a comenzar los últimos días? ¿Cuándo crees que va a comenzar los fines del tiempo, el fin de los tiempos? Y la respuesta es que ya estamos en los últimos días. Ya estamos en los últimos días. Porque los últimos días, el fin de los tiempos, ustedes quizás no sabían esto, el fin de los tiempos comenzaron, los fines del tiempo, los últimos días comenzaron cuando Jesús resucitó y ascendió en el cielo. Así que tenemos 2000 años hasta ahora en los últimos días. Y ustedes como, bueno, pues, porque muchas veces pensamos y leemos Apocalipsis y es que no, mira el chicharrón de la cultura, de la sociedad. Yo creo que, mira, estamos entrando en los últimos días. No, ya estamos en los últimos días. Ya estamos ahí. ¿Y por qué? En el Nuevo Testamento dice varias veces que habla así, de que ya estamos en los últimos tiempos. Primero de Juan 2:18, por ejemplo, dice, hijitos, es la última hora. Y así como oyeron que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. Estamos en los últimos días. Hebreos 1:1-2. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres y por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo. Es decir, y también hay otros versículos, pero con el tiempo no me permite citar todos, pero es que estamos en los últimos días en este momento. Y entonces yo entiendo la pregunta, que cuando dicen que los últimos días, yo entiendo la intención, pero yo quiero también que comenzamos a hablar y pensar bíblicamente. Entonces, no, es que ¿cuándo van a comenzar los últimos tiempos? Hace 2000 años. No, pero ¿cuándo van a comenzar los últimos días? Hace 2000 años. Es que tenemos que pensar y hablar bíblicamente. Pues eso es de lo menos, pero el punto es que yo quiero que aprendamos a hablar bien. Pero ahora, hablando que estamos ya en los últimos días, bíblicamente, obviamente Pedro no está diciendo ya se acerca los últimos días. Cuando él dice ya se acerca el fin de todas las cosas, eso no es lo que está diciendo. Él está hablando en particular de la segunda venida de Cristo y el juicio final. Está hablando de que, mira, el regreso de Cristo y la consumación de toda la historia se acerca. Se acerca. Está hablando del rapto y la segunda venida que nos lleva al juicio final. Y la palabra se acerca podríamos entender como en cualquier momento, inminente. Y es una cosa interesante porque el Nuevo Testamento, cuando Pablo y Pedro y Juan están escribiendo, ellos están convencidos que el Cristo iba a regresar en su vida o en sus vidas. Entonces, hace 2000 años estaban diciendo, Cristo va a llegar en cualquier momento, es inminente. Y muchas veces hablaron de que Él iba a regresar en sus vidas. Por ejemplo, 1 Tesalonicenses 4:15. 1 Tesalonicenses 4:15, Pablo está hablando del rapto y dice, por lo cual les decimos esto por la palabra de Dios, que nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, nosotros que quedamos o que permanezcamos aquí cuando el Señor regresa. ¿Qué está diciendo Pablo en ese momento? Pues yo voy a estar acá. Esa es como la idea. Cristo murió, resucitó, ascendió y la gente, y él dijo, voy a volver pronto. Y la gente estaba como, oh, bueno, eso significa como muy pronto. Así que es como en Adán y Eva en el huerto de Edén, que dijo, yo voy a darles un hijo que va a redimir toda la humanidad. Y ellos no estaban pensando en 6000 años, o ellos estaban pensando entonces con Caín y Abel, ¿cuál de esos dos es? Y obviamente el Señor tenía otro plan completo, pero esa es la idea. Ellos estaban viviendo siempre con la idea que iba a volver en cualquier momento. Y si en este momento ustedes están pensando, no, entonces ya ha pasado 2000 años, yo no creo que Él va a volver en cualquier momento. A mí me parece que no es tan inminente.
Y ¿sabes qué? Quizás tú no dices eso, porque suena mal en círculos cristianos en la iglesia. Uno dice que, no, yo no creo. Claro, el Señor, Él puede volver en cualquier momento. Pero la manera que tú vives tu vida no tiene ninguna implicación o evidencia que tú crees eso. Estás totalmente metido en las cosas de este mundo, estás totalmente distraído por tu carrera, por tu cualquier cosa, y dices que no, yo creo que Cristo puede volver en cualquier momento. ¿Y dónde es la evidencia en tu vida de que tú crees eso? Y si somos honestos, inclusive en mi propia vida, muchas veces no hay ninguna evidencia porque realmente no lo creemos. No lo creemos, decimos que ha sido 2000 años, yo creo que va a faltar mucho más. Pero Pedro tiene una advertencia para nosotros. En 2 de Pedro 3:8 dices: amados, no ignoren esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no se tarda en cumplir su promesa. Está hablando de la segunda venida, la destrucción de todas las cosas al final del universo. Según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Entonces, pero yo creo que ustedes tienen que entender algo. Cuando Dios dice que su regreso es inminente, nosotros pensamos en tiempo como 2000 años. ¡Wow! Mucho tiempo. Primero, Dios está afuera del tiempo. Entonces, para Él tiempo no es nada. Segundo, pensando en el plan de redención del Señor, realmente no hay nada más que cumplir en el plan de redención. Ya hemos tenido la creación, ya hemos tenido la caída. Ya hemos tenido la elección y el rechazo de Abraham y el pueblo de Israel, o el rechazo del pueblo de Israel. Es que ya eso pasó. El Mesías ya vino, ya murió, ya resucitó, ya conquistó el pecado, ya hizo abierto el camino hacia el cielo a través de la salvación que encontramos en Cristo Jesús. Él ya ascendió al cielo. Todo su plan de redención, que es como Dios evalúa toda la historia y el tiempo, todo su plan de redención ya está terminado. La única cosa que falta es que Él regrese y rescata a su pueblo. Y eso es lo que estamos esperando. Así que Adán y Eva no entendieron eso. El Hijo va a venir, claro, fue miles de años de hacer muchas otras cosas, pero bíblicamente no hay ningún otro paso entre la ascensión y el regreso de Cristo. Eso es donde estamos en este momento. Puede pasar en cualquier momento, pero lo que pasa es que Pedro ve como la inminencia del regreso de Cristo como algo para motivarnos de vivir una vida santa hoy en día. Cuando la Biblia habla de escatología, que es la doctrina de los fines de los tiempos, muchos han entendido de una manera errónea la conversación sobre la escatología, y ellos están pasando tanto tiempo tratando de responder a la pregunta, pero ¿cuándo va a pasar? ¿Cuándo va a pasar? Y ellos gastan demasiado tiempo y dinero evaluando periódicos, los titulares de periódicos, y haciendo gráficos tratando de ver cuándo va a pasar. ¿Cuándo va a pasar? Mira todo lo que está pasando en Rusia, en Israel, y no, es que va a pasar, pero es que ¿cuándo va a pasar? Pero ¿sabes qué? Bíblicamente están completamente perdiendo el punto. Están completamente perdiendo el punto, y quizás algunos de ustedes están así, obsesionados con el cuándo. Pero la Biblia dice que, mira, el punto es que no saben cuándo. El punto es que tú no puedes saber. De hecho, dice exactamente el opuesto, que nunca vas a saber, y porque va a llegar como un ladrón en la noche cuando nadie lo espera. Entonces, si por suerte tú crees que tienes el día correcto, seguramente no es. Va a venir de una manera repentina, sin aviso, cuando nadie lo espera. Mateo 24:37 dice:
Porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues así como en aquellos días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose, dándose en matrimonio, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no comprendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Va a pasar en un tiempo común y corriente. Versículo 44. Por eso también ustedes estén preparados, porque a la hora que no piensan, vendrá el Hijo del Hombre. Y cuando pensamos en los últimos días, la consumación de toda la historia, realmente hay dos respuestas comunes. Uno es la persona que dice que yo voy a dejar de hacer todo. Una actitud de como esperamos el fin en un búnker o un refugio de seguridad. Voy a vender mis cosas quizás, voy a como dejar de trabajar y voy a como cruzar mis brazos y esperar hasta que el Señor venga y aplaste todos sus enemigos. Pues muchas sectas hacen eso, que hablan, es como se llaman sectas de los fines de los tiempos. Lamentablemente mucha gente han hecho eso, han vendido todas sus posesiones y claro, el apóstol o el hombre, el falso maestro que está encargado de esa secta, súper contento porque es como ellos dan toda su plata a la iglesia después de eso. Entonces, pero eso quizás no es tan común hoy en día, pero sí pasa. Pero era un poco común en los tiempos de la Biblia. De hecho, 2 Tesalonicenses 3 tiene algunos comentarios duros para los que habían decidido tomar esa ruta. Lo que había pasado en 2 Tesalonicenses, que algunos habían dejado de trabajar, esperando que el fin del mundo era inminente y se habían convertido en vagos. Ellos no estaban trabajando y ellos dijeron, pero mira, si mi hermano está trabajando, pues yo no, porque yo estoy esperando el fin. Pero mire, mi hermano está trabajando, pues hay una complicación cuando uno deja de trabajar, no tiene cómo pagar su mercado. Así que estaban diciendo, pues Jennifer, por favor, pues présteme plata porque yo necesito mercar y dame un lugar donde vivir porque estoy esperando el fin. Suena muy santo. Pero mira lo que dice Pablo en 2 Tesalonicenses 3, 10 a 12. Porque aún cuando estábamos con ustedes les ordenábamos esto: si alguien no quiere trabajar, que tampoco coma. Pues hay aplicaciones políticas socialistas, pero ese es otro tema. Solo para que piensen, ese versículo es clave. No alimentes un vago. Nunca patrocines un vago. Déjale sufrir las consecuencias de su mala decisión. Porque oímos que algunos entre ustedes andan desordenadamente sin trabajar, pero andan metiéndose en todo. A tales personas les ordenamos y exhortamos en el Señor Jesucristo que trabajando tranquilamente coman su propio pan. Mira, el hecho que el fin del mundo viene no significa que tú tienes que decir que no, yo renuncio a todas mis responsabilidades y solamente voy a esperar hasta que venga. No, esa no es la idea. El segundo enfoque realmente es más bíblico, más alineado que lo que enseñaron los apóstoles, que escatología, el final del tiempo, siempre se usa en la Biblia como un ánimo y un impulso para vivir una vida piadosa, para vivir con más santidad. Lo que ustedes creen del futuro debe cambiar sus vidas, si realmente lo creen. Debe motivarnos a cambiar la manera que vivimos para vivir más en obediencia y para la gloria de Dios. Segundo de Pedro 3, 10 a 11. Otra vez hablando del fin del tiempo. Pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Bueno, eso es lo que va a pasar, eso es lo que viene. Versículo 11. Puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, dedíquense a hacer gráficos y leer los periódicos para determinar cuándo todo va a pasar. ¿Qué? No, algunos de ustedes han aprendido en IBCC. Pues no, toca leer la Biblia. Entonces, no, dice,
puesto que todas esas cosas han de ser destruidos de esta manera, ¿qué clase de personas no deben ser ustedes en santa conducta y en piedad? Primero de Juan 3, 1 a 3, también dice algo. Dice, sabemos que cuando Cristo se manifieste, que regresa, seremos semejantes a Él porque lo veremos como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él, ¿qué? Se purifica, así como Él es puro. Los fines de tiempo, el hecho que se acerca el fin de todas las cosas, necesariamente nos motiva y nos impulsa de vivir de una manera más santa. Esa es una de las motivaciones principales de buscar el máximo la máxima santidad y eficacia para el reino y para decir, no, yo tengo que aprovechar el tiempo que tengo para vivir hasta el máximo para el Señor. Y dado el cargo, la carga de ese tipo de vida, uno puede quizás esperar que Pedro nos va a dar una lista de cosas tremendas. Ok, bueno, se acerca el fin de todas las cosas. Entonces, ustedes tienen que dar esta lista de tareas súper radicales para que ustedes aprovechen el tiempo. Eso es lo que quizás esperamos. Pero realmente, lo que vemos es Pedro nos da una lista muy común y corriente de las cosas básicas de la fe. Es que alguien preguntó a Martín Lutero, mira, si tú sabrías que hoy ibas a morir, ¿qué harías tú? Pagaría mis impuestos y sembraría un árbol. Y su punto era como, yo glorificaría al Señor en lo que siempre tengo que hacer, haciendo lo normal que hace un cristiano. Entonces, con el motivo establecido, Pedro nos da nuestros deberes cristianos. El primer deber es el deber de oración sobria. Sean pues ustedes prudentes y de espíritu sobrio para la oración. Cuando habla de prudentes, habla de que tenemos que ser de mente y juicio sana, sensatos. Ese prudente es la habilidad de actuar de una manera apropiada dependiendo las circunstancias. Entonces podríamos casi decir que esa es una sabiduría circunstancial, cómo uno debe manejar su vida y actuar en cualquier situación. Y de espíritu sobrio es literalmente el opuesto de la embriaguez. Y recuerda todos los pecados en versículo 3, que él dice que mira, ustedes ya salieron de ese trasfondo malo, y danos una lista de pecados en versículo 3 de capítulo 4, casi todos tienen que ver con algo que nubla la mente, que alguien que nos causa a pensar de una manera no clara, buscando sensualidad, buscando alcohol, buscando pues fiestas locas, y está diciendo que mira, pero ustedes, esto fue la vida antes. Una mente nublada por las tonterías y bobadas de este mundo. Pero un cristiano viviendo a la luz del fin es sobrio, es prudente y está pensando y evaluando las cosas bien para poder vivir de una manera más para la gloria de Dios. Entonces tenemos que ser sensatos, plenamente conscientes de lo que está pasando en tu alrededor, y para poder aprovechar cada situación. Y la verdad, es demasiado fácil para nosotros distraernos en la búsqueda de los ídolos, y que las cosas que quitan nuestras mentes de realmente es importante. Nosotros buscamos el placer, entretenimiento, comodidad, la política, el dinero. Pero ¿sabes qué? Yo no estoy diciendo que es mal disfrutar estas cosas. No es mal involucrarme en la política, no es mal tratar de ganar dinero. Lo que es mal, porque esas cosas no son malas en sí, lo que es malo es cuando yo me enfoco en esas cosas y me distraigo de realmente es importante en la vida. Bueno, uno tiene que trabajar,
Segundo Tesalonicenses 3 ya nos dijo eso. Uno tiene que trabajar. Y uno tiene que proveer para tu familia. El problema es cuando mi carrera es tan importante y tan todo en mi vida que yo no tengo tiempo para realmente pensar en cosas más importantes y más eternas. Entonces la cosa en sí no es mala. Es cuando se convierte en mi enfoque y mi búsqueda y el propósito de mi vida, que es un ídolo y ahora es una distracción y un pecado. Y está diciendo, necesitamos poner al lado esas distracciones triviales y mundanas y buscar la mejor manera de vivir para Cristo. Porque como ya mencionamos la semana pasada, el tiempo ya pasado es suficiente para dedicar mi vida a esas cosas. El tiempo ya es suficiente. Es tiempo de enfocarnos. Estamos en las últimas 2 vueltas de la carrera y nosotros tenemos que enfocarnos. Bueno, corremos para ganar, dice Pablo en 1 Corintios 9. Pero mire, dice que para la oración, ustedes tienen que ser prudentes y sobrios en tu mente para la oración. ¿Qué significa eso? Como un comentarista dijo, la idea no es solamente para que puedan orar más. La idea es que ustedes tienen que ser sobrios, ustedes tienen que ser sabios, ustedes tienen que entender lo que está pasando en el mundo a tu alrededor para que puedan orar con más eficacia. Entonces, uno tiene que ser, cuando yo estoy pensando bien, yo puedo orar de una manera más eficaz. Porque si yo sé que mi vecino está muriendo y va a ir al infierno, yo comienzo a orar, no tanto porque, Señor, ayúdame a sentirme mejor, Señor, ayúdame a organizar mis finanzas, Señor, darme un carro mejor, Señor, dame una casa. Que normalmente eso es lo que consume la mayoría de nuestras oraciones, si estamos demasiado mundanos. No estoy diciendo que es mal orar por cosas así, al Señor importa, pero el problema es cuando esa es la única cosa para que oren. Y hay gente que es así, que la única cosa que consume sus mentes es que, Señor, paz en el mundo, Señor, más estabilidad financiera, Señor, mejor salud, Señor, tal cosa. Y es que, mira, hay muchas cosas más importantes para orar que las cosas temporales. Señor, hace un avivamiento en Cali para que millones de personas que en ese momento están yendo al infierno van a ser salvos. Señor, levanta hombres para plantar iglesias, para que el evangelio sea proclamado al país y al mundo. Señor, quita el pecado en mí que está estorbando mi servicio fiel. Una oración más eficaz. Señor, dame un mayor amor para tu palabra, una convicción de qué dice tu palabra para que yo pueda ser firme en un mundo que te odia y quiere rechazarte y negarte. Señor, ayúdame a orar de una manera más eficaz. Y uno solo puede hacer eso si estás pensando bien, estás pensando de una manera prudente y sobrio, no tan distraídos por las bobadas del mundo. Nosotros debemos ser alertas a los eventos para evaluarlos correctamente y para poder orar con más inteligencia y más diligencia. Como un pastor dijo, si estás completamente distraído por las cosas mundanas, tú no puedes orar de una manera eficaz ni adecuado. Entonces, nuestro primer deber es pensar de una manera clara, con discernimiento, lo que está pasando en la cultura para que podamos orar mejor. Nuestro segundo deber dice qué debemos hacer con otros creyentes, y el segundo deber es que tenemos el deber de amar. Tenemos el deber de amar. Versículo 8. Sean todos, o sobre todo, sean fervientes en su amor los unos por los otros. Y la palabra aquí para el amor no es lo que la cultura dice que es amor. No, son emociones, son afectos, que me siento súper como atraído a esa persona, yo te amo. No, ¿sabes qué? Esta palabra del amor es una acción. Es una acción de un sacrificio abnegado. Es decir, es
Ese es un autosacrificio para el bienestar del otro. Es una acción, por eso es un mandato. Quizás algunos de ustedes no entienden. Cuando la Biblia dice, tienes que amar tu enemigo. No, pero no me gusta mi enemigo. Claro, pero el punto es que no importa lo que te sientes, lo que tú tienes que hacer es amar en acción. El amor es una acción. Tú tienes que amar a tu esposa. No, pero ya no estamos enamorados. Entonces ámala. No, es que tú estás perdiendo el punto, pastor. Es que yo no la amo, ya no la amo. Entonces ámala. Pues yo creo que hay un bloqueo, pastor. Es que ya no la amo. Entonces ámala. Porque es un mandato. Es un mandato. Ama tu esposa, pero es difícil. Entonces, si es difícil, ama a tu prójimo. ¿Quién es más cercano que tu esposa? Bueno, no, pero la odia. Entonces, ama a tu enemiga. Es que no hay escape. Es un mandato de servir. Eso implica el deseo para el bienestar de los demás y un compromiso para que sea realizada esa bendición en su vida, por mi servicio. Y tienen que ser fervientes en su amor. Eso significa que su amor tiene que ser constante, que tiene que permanecer. Y es algo que nosotros perseguimos con máximo esfuerzo. ¿Por qué tenemos que trabajar tanto para amar a los demás, especialmente en la congregación, la comunidad de la fe? Porque no es fácil y no es necesariamente natural para nosotros. De hecho, Jesús mismo advierte en Mateo 24:12, que en los últimos días, donde estamos, debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Entonces, por las cosas del mundo, el amor es contra naturaleza. Por naturaleza soy egoísta. Entonces, es fácil, si estoy totalmente enfocado en mí mismo, que mi amor enfriará. Entonces, yo tengo que activamente, fervientemente, con mucha diligencia y esfuerzo, resistir la carne y poner mi amor en acción y trabajar para eso, porque no es fácil. Y Pedro ya nos ha mandado a ese tipo de amor en capítulo 1, versículo 22. Puesto que en obediencia a la verdad, ustedes han purificado sus almas para un amor sincero de hermanos. Ámense unos a otros entrañablemente de corazón puro. Ya hemos hablado de eso. Y cuando dice los unos por los otros, Pedro está diciendo, aunque nosotros tenemos que amar todas las personas generalmente, hay una manera en particular, especial, que tenemos que amar los que están en la iglesia. Pablo menciona la misma cosa, Gálatas 6:10. Hagamos bien a todos según tengamos oportunidad, y especialmente a los de la familia de la fe. Es decir, si yo tengo un poco de plata aquí, voy a pisar algunos pies, que a mí me encanta hacer. Si yo tengo un poco de plata y mi mamá tiene un problema, o mi hermano está teniendo una crisis financiero y es un pagano incrédulo, inconverso, pero mi hermano en la fe también está teniendo un problema y necesita ayuda, ¿sabes qué? Tengo que amar a mi hermano en la fe más que mi hermano de sangre. Yo cambié de mamá porque hay una cierta responsabilidad bíblica para decir algo que era para cuidar a nuestros padres si son mayores, así que tuve que editar. Pero si es mi hermano, mi tío, mi primo, no sé qué, pero son inconversos, mi prioridad en mi generosidad es hacia la iglesia siendo cristianos verdaderos. Y si yo tengo un conflicto de quién servir más aquí o allá, los hermanos, tengo que amar a todos, pero especialmente los hermanos de la fe. ¿Por qué? Porque el mundo va a conocer nuestra fe y que somos salvos por la fe que tenemos uno por el otro. Eso es lo que dice Jesús. Van a reconocernos por nuestro amor uno por el otro.
Pero nota que dice, es el amor, esa es la razón que debemos amar, y la razón que ese amor tiene que ser constante y ferviente, es que el amor cubre una multitud de pecados. El amor cubre una multitud de pecados. ¿Qué significa eso, que el amor cubre pecados? Pues nuestra primera pista es que él está citando Proverbios 10:12. Y en Proverbios 10:12 dice, el odio crea rencillas, pero el amor cubre todas las transgresiones. Algunos, pues voy a hablar un poco de quizás algo que ustedes no han pensado, pero el hecho que algunos han usado este versículo en Pedro como una justificación de no tratar o no lidiar con los pecados de los demás, como una manera de pasar por alto los pecados de los demás, porque el amor cubre los pecados. Eso es uno de los argumentos principales por el que alguien dice, el perdón puede ser incondicional. Es decir, no, yo no quiero decir nada a esa persona, solamente voy a perdonarlos en mi corazón y voy a cubrir sus pecados. Voy a cubrir sus pecados porque el amor cubre los pecados. Entonces yo voy a pasar por alto sus pecados sin tratar los pecados. Pero si vemos el versículo citado en Proverbios, se pone evidente que no puede significar eso. Obviamente el amor no ignora todas las iniquidades o las transgresiones, como Proverbios dice, porque Proverbios dice, pero el amor cubre todas las transgresiones. Y algunos han utilizado eso de decir que pues mi hermano está pecando contra mí, la verdad me molesta, está afectando la relación, pero el amor cubre las transgresiones, así que eso es mi excusa de no confrontarlo, pues no hablar con ellos, así que voy a como estar cómodo y decir que no, pero lo perdoné en mi corazón. Yo no creo, y yo tengo un librito ahí que yo he escrito sobre el perdón, yo no creo que el perdón es incondicional. Bíblicamente el perdón es una transacción entre dos personas que requiere participación de las dos partes. Eso no significa que si la otra persona no se arrepiente, yo puedo guardar rencor y estar ahí como molesto todo el tiempo. No, yo tengo que estar listo para perdonar, pero si la otra persona ya ha muerto o si la otra persona rehúsa aceptar responsabilidad por nada lo que ha hecho, la transacción de perdón no es posible. Aunque en mi corazón yo puedo decir que no, estoy totalmente listo y dispuesto a perdonar, el problema es que no puedo, porque la transacción no puede cumplir sin otra persona ahí. Y entonces también es que los que dicen que no, el perdón puede ser incondicional. Y eso es cuando vemos un tribunal y la persona ha matado al hijo y la mamá dice, yo te perdono. Uy, y nosotros estamos, qué impactante, qué chévere. Bueno, la verdad ella no puede perdonar, porque el criminal a veces está ahí como, perdóname para qué, yo no hice nada. O a mí no me importa que maté a tu hijo. Mira, solo Dios puede perdonar para quitar los pecados de una persona. Pero el perdón entre nosotros es para establecer y mantener las relaciones horizontales, digamos, con otros humanos. Y si la otra persona no dice nada, ni acepta responsabilidad, ni confiesa, ni nada, es que yo no puedo cumplir la transacción de liberar a la otra persona de la carga de su pecado, porque ni siquiera reconocen que pecaron. Uy, es que estoy tratando de frenarme porque yo tengo un librito sobre esto, así que yo no voy a decir todo eso. Si tienen más preguntas, ahí está. Y yo no gano nada si lo compras, así que a mí no me importa nada. Venga a mi casa y yo te regalo una copia. Pero es que el punto es que el amor no ignora el pecado ni actúa como que nunca hubiera sucedido. El amor está preocupado por el hermano y quiere ayudarle si han pecado para encaminarlo al arrepentimiento. Cuando pensamos y hablamos de pasar por alto una ofensa, estamos hablando de cosas que no son pecados. ¿Y sabes qué? En la iglesia hay muchas cosas que son ofensas porque somos pecadores. Hay muchas ofensas que no son pecados. Entonces sí, debemos pasar por alto ofensas. Yo puedo ser ofendido por muchas cosas.
No, es que yo entré y yo hice esto y saludé al pastor y no me saludó. Estoy ofendido. ¿Sabes qué? Muy probablemente ni siquiera te vi. Pero algunas personas están ofendidos por eso. No, es que me ofende que esa persona habla demasiado. No, esa persona me ofende porque su personalidad me molesta. Y hay muchas cosas que me ofende. Me ofende cuando mi esposo deja su ropa ahí en el piso. Me ofende porque no pone el papel higiénico ahí como en esa dirección, pero pone así en esa dirección. Y eso me ofende. Pues eso no es un pecado. Eso no es un pecado contra Dios, es un pecado contra tu propio reino. Y entonces, si es una ofensa así que no es pecado, puedes pasar por alto. El amor pasa por alto las ofensas. Pero el pecado, el amor no pasa por alto los pecados. ¿Por qué? Porque Lucas 17, 3-4 dice, si tu hermano peca, Lucas 17, 3-4. Si tu hermano peca, repréndelo, lidie con el pecado. Y si se arrepiente, perdónalo. Y si peca contra ti 7 veces al día y vuelve a ti 7 veces diciéndolo, me arrepiento, perdónalo. Entonces la palabra cubrir, el amor cubre los pecados, habla del perdón. Habla del perdón, indicando que el amor siempre está listo a perdonar los demás cuando pecan contra ti. Está listo y dispuesto a perdonar. Si alguien pide el perdón y se arrepiente, estamos obligados en la congregación de la fe, en la comunidad de los creyentes, cubrir esos pecados a través del perdón. Para enterrarlos y no volver a sacar a la luz esas cosas. Y hacemos esto por amor de nuestros hermanos, un amor ferviente. El amor no tiene gozo en ver el pecado de su hermano, entonces no vean la necesidad de hacer público sus pecados, ni darla a conocer. En el proceso del perdón, cubrimos la ofensa o el pecado del pasado y liberamos de la otra persona de la esclavitud de lo que han hecho contra nosotros. Ese es el punto del perdón. Es que el perdón cubre los pecados. No es que el amor no ignora los pecados. Cuando los creyentes prodigan ese amor en los demás, los pecados y las ofensas de otros pueden estar cubiertos y no pueden seguir siendo un piedra de tropiezo en la relación. Note que él dice, sobre todo, indicando que eso es nuestro deber principal. ¿Por qué Pedro dice que el amor es principal? Sobre todo, porque la iglesia es una comunidad de pecadores que tarde o temprano van a pecar uno con el otro. Entonces tienen que estar listos de cubrir y amar y perdonar. Pero una de las maneras que podemos también ser, el tercer deber que tenemos como cristianos, es el deber de ser gozosamente hospitalarios. Gozosamente hospitalarios. Eso es el tercer deber. Dice en versículo 9, sean hospitalarios los unos para con los otros sin murmuraciones. En esa época donde no era seguro ni práctica para ir a un hotel, hasta a veces peligroso, muchos cristianos dependieron completamente en la hospitalidad de otros para poder hospedarlos, para poder recibirlos y cuidarlos cuando estaban en la ciudad. Además, muchas de las iglesias en ese entonces estaban en casas, y eso fue algo que requería su hospitalidad. Si alguien iba a abrir su casa y su hogar para tener el servicio de un domingo, pero reconociendo la carga y el esfuerzo que supone para tener esa reunión en sus casas, Pedro los anima a hacerlo sin murmuraciones. Y mira, si ustedes abren sus casas mucho, si ustedes son hospitalarios, ustedes saben esta lucha. Porque a veces cuando la gente viene a su casa, comen toda tu comida. A veces ellos dejan un tornado de desorden y no limpian nada. Y a veces el proceso de esto es muy
agobiador. Es como, es que no, pues me cansa mucho. A veces es así. ¿Y sabes qué? Aunque uno puede decir, estoy tentado de sonreír externamente, qué gozo que están en mi casa. Pero adentro está refunfuñando. Pedro está diciendo, ustedes tienen que luchar para tener un corazón de amor, tanto de amor y generosidad, que aún si pasa y la persona llega y te deja su casa como una explosión de desorden, uno puede decir, qué bendición poder servir, qué bendición poder pues abrir mi casa y ser hospitalario, y yo no tengo que murmurar, yo no tengo que quejarme, yo no tengo que de refunfuñar, porque para mí es un gozo poder abrir mi casa para servir. Eso es el corazón hospitalario. Y ¿sabes qué? No estoy hablando personalmente. La verdad, ustedes cuando vienen a mi casa muchas veces lavan los platos y estoy como, amor, quizás mañana debemos invitar más personas para que lavan los platos, porque eso es chévere. Y si ustedes me conocen, yo detesto de todas las cosas, lavar los platos es mi menos favorito. Y mira, para que ustedes sepan, yo he encantado ese libro de Primero de Pedro mucho. El sermón de hace 8 días, yo no estoy mintiendo. Esta semana misma, mi tendencia carnal y pecaminosa es ver un monte pues que cuando hay como 15 niños que tengo, es que cuando hay un monte de platos que nunca se acaba. Y estoy caminando y yo lo veo, creo que es un buen momento de preparar mi sermón. Y sabes que en la pereza y mi pecado, a veces es la tendencia. Y esta misma semana yo he tenido, y mi esposa me ha escuchado varias veces y dijo, me alegra que estás poniendo en práctica tu sermón, porque yo lo veo y yo digo, el tiempo ya pasado es suficiente para los pecados. Que bueno, yo lo veo, el tiempo ya pasado es suficiente y que ya no tengo que luchar, yo no tengo que ser egoísta, yo puedo ser diferente, porque así no soy yo. El tiempo pasado es suficiente para ignorar eso y poner más carga a mi esposa. No, yo lo tengo que hacer. Pues eso es como uno pone en práctica el sermón. Y gracias a Dios estoy muy agradecido que el Señor me está cambiando también. Pero es difícil y es mucho trabajo ser hospitalario, si somos honestos. Y a veces es fácil hacerlo y después quejarse. Que no, me cuesta plata para abrir la casa, me cuesta tal cosa. Y ¿sabes qué? Tenemos que luchar para amar así, tan fervientemente que nosotros encontramos gozo en poder servir. Es difícil, pero ese es el deber de un cristiano viviendo a la luz de los fines del tiempo. La última manifestación de amor que Pedro nos da está conectado con los dones espirituales. Entonces, el cuarto deber cristiano es utilizar tus dones espirituales para el bien de los demás. Debido al tiempo, no vamos a tener mucho tiempo para nada profundizar en este tema de los dones espirituales, pero prepárense, porque la próxima semana voy a indagar mucho más sobre el tema y voy a dedicar un sermón, o quizás 2 o 3, yo nunca sé, del tema de los dones espirituales. Así que hoy solamente voy a cubrirlo bien rápido en como el contexto de que tiene Pedro. En versículo 10, según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces, cada uno significa que si alguien es un cristiano, tiene un don espiritual. No existe un cristiano que no tiene un don espiritual. Eso no existe. Esa idea también se repite en Efesios 4, donde dice, pero cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por tanto dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva un gran número de cautivos y dio dones a los hombres. Cada cristiano tiene un don espiritual. Esos dones espirituales son dotes especiales de gracia. Podríamos decir, es una habilidad única o sobrenatural que el Señor me da cuando soy salvo, para el bien del cuerpo, para su maduración.
también es clave indicar que esos dones espirituales son recibidos, son regalos de gracia de Dios. No son como mi deber, que no es mi derecho. No, el Señor los da como una gracia, que significa varias cosas. Yo no determino qué don tengo. Tampoco yo no determino cuándo y cómo lo uso. Porque dice, como buenos administradores, yo soy un mayordomo de mi don espiritual. Y sabes que muchas veces yo creo que pensamos en los dones espirituales como, eso es como un superpoder que tengo, eso es como un privilegio que tengo. Falso. ¿Sabes qué? El don espiritual es más que todo una responsabilidad. Es una cosa que el Señor te da diciendo, ahora utilízalo para mi cuerpo. Es una responsabilidad el don espiritual. Es un regalo. El Espíritu Santo determina nuestro don y cómo debemos usarlo. Ese es un deber. Usa tus dones. Tú tienes que utilizar tus dones para el bien del cuerpo. La implicación es que sería pecaminoso no usar tu don. Es pecaminoso no usar tu don para servir a los demás. Eso también es un argumento contra ellos que dicen, no, es que yo no tengo que congregarme. Es imposible ejecutar tu don si no estás congregándose. Pero ¿sabes qué? Hay algunos que se congregan, pero se aíslan de todo el mundo en la congregación. Alguien llámalo y no le contestan. Mira, que vamos a pasar tiempo juntos. No, prefiero aislarme, prefiero estar ahí como solita. Y sabes que eso es pecado también. ¿Por qué? Porque tú no puedes utilizar tu don si estás sola en tu casa. Eso significa que no sirve una persona en la iglesia que solo viene para consumir un sermón y se va. Eso es falso. Eso es una mentalidad completamente errónea. Yo tengo que decir, yo estoy aquí porque Dios me ha puesto aquí, así que yo tengo algo a ofrecer. Y yo tengo que ofrecer lo que el Señor me ha dado, porque el cuerpo está sufriendo si no lo hago. Eso es importante. Necesitamos la comunión y el compañerismo, porque yo necesito los dones de los demás y ellos necesitan mi don espiritual. Y lo usamos en el contexto de la congregación. Esos dones son para servir a los demás. Eso es algo que vamos a estudiar mucho más profundo en las próximas semanas. Pero tu don, escúchame bien, tu don nunca es para tu beneficio propio, que necesariamente elimina orando en mi casa en una lengua angélica. No, es que yo oro en esa lengua. Yo no hablo en lenguas ahí en la iglesia porque yo lo hago en mi casa para mi edificación propia. Eso es completamente en contra del diseño de un don espiritual que solamente existe para edificar a los demás, no a ti mismo. Todavía no he decidido si yo voy a predicar sobre el don de lenguas, pero este comentario quizás abrió la puerta y no puedo cerrarla. Pero yo no estoy feliz de hacerlo, pero esos dones son multiformes los dones. Pero aquí Pedro comienza a darnos dos categorías de dones. Y realmente hay dos categorías de dones: dones de hablar y dones de servicio. Dones de hablar y dones de servicio. Hay 5 listas diferentes de dones espirituales, incluyendo esta. Romanos 12, 1 Corintios 12, hay 2 listas, Efesios 4. Pero todas las listas son diferentes. No hay ningún don que está en cada lista, y no hay ninguna lista que tiene todos los dones. Entonces esas listas, inclusive en la Biblia, son guías generales, no son exhaustivas. Puede ser una mezcla de muchas cosas. El punto es que hay 2 categorías. Y el punto de Pedro es que una persona tiene que amar su congregación poniendo en práctica su don para servir a los demás. Eso es el punto. Viviendo a la luz del fin de las cosas. Pero el que habla tiene que hablar conforme a las palabras de Dios, y el que sirve lo que haga por fortaleza que Dios da. Es decir,
cuando yo estoy predicando acá con un don de hablar, es que yo no puedo estar aquí compartiendo mis pensamientos, mis testimonios, mis anécdotas, mis bobadas. Cuando yo me paro aquí para hablar, yo estoy hablando así como estuviera hablando por Dios mismo, como un mensajero, como un portavoz. Es decir, yo no determino, bueno, esa palabra, no, yo prefiero dar una historia. Es que pasa con la mayoría de las iglesias aquí en Cali. Es que no prediquen la palabra, prediquen las opiniones y los testimonios y las historias del pastor. ¡Qué inútil! Si vas a hablar, habla como alguien que habla las palabras de Dios, habla que los oráculos de Dios, dice el griego literalmente, es que la revelación de Dios, eso es lo que uno que habla tiene que hablar. Eso también se aplica a la consejería. Si alguien me acerca para la consejería, lo que necesiten no son mis opiniones, mis experiencias, mis ideas, una filosofía humana como la psicología. Eso no sirve. Si voy a hablar, yo hablo de la palabra de Dios como un portavoz de Dios. Eso es una categoría. La otra categoría es los dones de servicio. Pues hay muchos más de esos. Pero esos de servicio son las cosas prácticas como administración, liderazgo, de ayuda, de generosidad. Pues hay muchos. El punto no es qué es si lo hago, dice el pasaje, si yo tengo ese don de servicio en cualquier categoría, lo hago por el poder de Dios. Yo hago por el poder de Dios, por la fortaleza que Dios da. Es decir, todo lo que hago, yo hago solamente dependiendo que el Señor me ayude a hacerlo bien. Porque yo no puedo hacerlo en mi propio poder. Yo no puedo hacerlo en mis propias fuerzas. Sí lo puedo hacer, pero va a ser mucho menos eficaz y mucho menos útil. Juan 15:5. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Separados de mí, nada pueden hacer. El Señor no está buscando que cada uno de ustedes en su propia fortaleza, pues, se agobien y se acaban ahí tratando de hacer cosas en su propio poder. No, es el poder de Dios. Señor, ayúdame a servir a los demás con un corazón manso, con un corazón amoroso. Ayúdame, Señor, servir lo mejor posible. ¿Y para qué? ¿Qué es la razón? Eso es el cómo de los dones espirituales. Pero ¿qué es el por qué? Para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo. El punto de tu don espiritual es edificar la iglesia. ¿Para qué? Para que Dios reciba más gloria. Todos tus dones espirituales solamente tienen un fin: glorificar a Dios. Y si tú estás ejecutando tu don para tu propia gloria, estás perdiendo el punto. El don es para servir los demás, para su edificación, para la maduración de la iglesia. Efesios 4, ¿para qué? Para la gloria de Dios. Es que estamos en el mismo equipo. El técnico es Dios. Estamos haciendo todo para Dios. Eso no tiene nada que ver con nosotros. Tu don espiritual no tiene nada que ver contigo. Tú solamente eres un vaso que tiene un uso. Así que úsalo, sea útil en el poder de Dios. Y dice, a través de Cristo Jesús. Porque mira, cuando hacemos cualquier cosa para la gloria de Dios, es solamente porque Cristo ha hecho la obra en nosotros. Dios recibe la gloria a través de Cristo Jesús, porque solamente a través de Cristo Jesús y su obra salvífica en nuestro lugar, en su vida perfecta, en su muerte y su resurrección, es la única manera que recibimos esos dones que vienen del Espíritu Santo, y es la única manera que sea posible glorificarlo a Él. Romanos 8:8 dice, y los que están en la carne, inconversos, no pueden agradar a Dios. Es imposible que un incrédulo glorifique al Señor. Así que si yo puedo servir y hacer cualquier cosa para la gloria de Dios, es
es solamente posible porque a través de Cristo Jesús soy salvo y yo tengo el privilegio, honor de servirle a Él con su poder para sus propósitos. Y si lo hago bien, es solamente porque Cristo me capacitó y me proporcionó el poder de hacerlo. Así que todo para la gloria de Él. Todo para la gloria de Él. En conclusión, después de dar nuestros deberes cristianos con la comunidad cristiana, Pedro termina la sección con una doxología, una declaración de adoración y alabanza a Dios. Dice: a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Hacemos absolutamente todo lo que hacemos en la iglesia. Somos hospitalarios, somos fervientes en el amor, somos sobrios y prudentes para la oración y estamos utilizando nuestros dones. ¿Por qué? Porque se acerca el final. Su regreso es inminente y porque cuando Él viene por toda la eternidad vamos a estar dándole gloria a Él. Entonces comenzamos y nos preparamos para la eternidad dando gloria a Él todo el tiempo, comenzando y aprendiendo a darle la gloria en todo en esta vida. ¿Y sabes qué? La frase, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos, son las mismas palabras que todas las criaturas en el cielo, criaturas de Dios, van a cantar en el cielo, como vemos en Apocalipsis 5:13. Al que está sentado en el trono y al Cordero están cantando, y todo, y gloria y dominio por los siglos de los siglos a Él. Desafortunadamente no tuvimos más tiempo a explicar los dones espirituales, pero ustedes tienen que volver la próxima semana para profundizar más en eso. Oremos. Señor, se acerca el fin de todas las cosas. Que eso sea un impulso para nosotros de vivir buscando la santidad. Que nosotros podemos ser más santos, más piadosos, dedicándonos a servirte y ser sobrios y prudentes para que podamos orar con más eficacia. Que podamos amar de una manera más ferviente, ser más hospitalarios, sin murmuración, pero que podemos poner en práctica nuestros dones. El problema, Señor, es que muchos de nosotros ni siquiera sabemos qué dones tenemos. Ayúdanos en este proceso, Señor, porque queremos utilizarlos para tu gloria y para la edificación de la iglesia. Señor, entonces guíanos en ese proceso en las semanas siguientes, en las próximas semanas. Señor, queremos ser maduros. Queremos crecer en madurez y traer más gloria a tu nombre, porque un día en la eternidad vamos a dar toda la gloria a ti por todo el tiempo, porque tú eres digno. Ayúdanos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.